Entonces, nuestra charla básicamente vamos a enfocarla en tres aspectos. Vamos a hablar una de las generalidades del cultivo de sorgos dulces, las experiencias de producción de sorgos dulces a nivel del mundo y el potencial de producción de etanol y el estado actual de desarrollo del germoplasma de sorgo dulce en Colombia. Como mencionaba Luis Fernando Campuzano, en el mundo en estos momentos la producción de etanol se está haciendo a partir del cultivo de la caña. Para el caso de Brasil, realmente consideramos nosotros que es el cultivo que más nos da ventajas comparativas para la producción de etanol. Y en los Estados Unidos se está trabajando con el maíz. Desafortunadamente, desde el punto de vista de balance energético, el maíz no es un buen producto como para utilizar para etanol. En Estados Unidos se pueden dar ese lujo porque tienen producción de energía nuclear que pueden usar para implementar en la producción de etanol. Pero para nuestros países de Sudamérica, que no tenemos plantas nucleares y que dependemos de producción de energía hídrica, tenemos que pensar en que todo proceso que hagamos tiene que ser energéticamente viable. El sorgo, como tal, es una especie que nos sirve porque es una especie de una amplia diversidad genética. O sea, nosotros en sorgo podemos encontrar diferentes tipos de plantas que podemos utilizar para diferentes tipos de usos a nivel industrial. Es una especie C4, es una gran ventaja porque es una especie que tiene la capacidad de capturar la energía lumínica y convertirla a energía química. Es bastante eficiente, es una planta que además requiere de menor cantidad de agua, es una de las plantas más tolerantes a déficits hídricos, es una planta además de rápido crecimiento, es una planta fotosensible de día cortos y que presenta una amplia adaptación. Normalmente la temperatura óptima para su crecimiento se encuentra entre los 25 y 35 grados centígrados en el día y de 15 a 20 grados centígrados en la noche. O sea, estamos hablando que es una planta que puede desarrollarse muy bien en alturas por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y como les decía, es una planta que tiene la capacidad de producir en tiempos cortos, entre 90 a 120 días, nosotros podemos estar cosechando ya la planta para procesos agroindustriales y alcanza una altura de 4 metros. Siguiente. Entonces, como les decía, es una especie de amplia diversidad genética. Nosotros conocemos todos el sorgo granífero, que es el que hemos utilizado siempre, y utilizamos mucho el grano, que en Colombia se utiliza básicamente para la producción de concentrados en animales. Entonces, el producto principal aquí es la cosecha de grano, que tiene un alto contenido de almidón, son plantas pequeñas con alta producción de grano, y los tallos el tamo que queda en el tallo tiene un alto contenido de lignina y celulosa, que es lo que queda en el suelo. Por otro lado, conocemos también el sorgo dulce. Este sorgo dulce se utiliza mucho en el tema de forrajes para la alimentación animal a nivel mundial. También nos produce un grano que nos genera almidón, pero en menor cantidad, porque en general es una planta bastante alta, donde prima más es el peso, la biomasa en los tallos, la cual tiene altos contenidos de sólidos solubles, y además también nos queda un bagazo, o genera un bagazo que tiene lignina y celulosa. Y tenemos otro grupo de sorgos que nos llamamos los sorgos de alto tonelaje. Son plantas de alta producción de biomasa en corto tiempo que tiene en toda la planta lignina y celulosa. Nosotros ahorita estamos trabajando estos sorgos dulces como primera generación de biocombustibles, pero también tenemos un grupo ya seleccionado que podemos estar utilizando para la segunda generación de biocombustibles una vez se haya determinado la forma de hacer la transformación de celulosa a etanol. O sea que ya venimos avanzando también en ese tema a partir de la producción de germoplasma. Como les comentaba, la mayor parte de los asimilados del sorgo dulce, la mayor parte de los carbohidratos que se forman en el sorgo dulce son acumulados en los entrenudos del tallo en forma de azúcares. Presenta una alta producción de forraje y un adecuado ciclaje de nutrientes. Y una cosa importante es que los sorgos forrajeros no son directamente utilizados en la alimentación humana, por eso no están compitiendo por la parte de alimentos, y puede ser implementado en rotación con cultivos. Y una cosa interesante que también que tenemos la tecnología para la siembra mecanizada
porque es la misma que se utiliza para el sorgo granífero. ¿Cómo se utiliza sorgo dulce en el mundo? Básicamente, en el sur de los Estados Unidos se ha utilizado desde hace muchos años en la producción de jarabes, el syrup de los Estados Unidos, en la parte del sur de los Estados Unidos, donde se puede producir la caña, utilizan el sorgo como un endulzante. Se ha utilizado para forraje para ganado. Hoy en día en el mundo lo están trabajando mucho para bioetanol. Y una cosa importante, la fibra, que sirve tanto para la producción de la industria del papel como para la cogeneración de la energía. ¿Qué hemos pensado nosotros con respecto a esta biomasa en Colombia? Uno, puede ser cultivada el sorgo dulce en zonas marginales para caña, o sea, en zonas donde realmente la caña no tiene posibilidades de establecerse, podemos utilizar el sorgo dulce, o en áreas cercanas a la caña de azúcar, en zonas marginales, donde podemos utilizar nosotros el sorgo dulce que puede estar acompañando al proceso de producción de etanol a la caña de azúcar. Las ventajas compartidas del sorgo frente a la caña es que tiene una producción de semilla, o sea, nosotros para producir una hectárea de sorgo necesitamos 8 kilos de semilla, mientras para el caso de la caña tenemos que tener 6 toneladas de material vegetal. Y aparte de eso es que tenemos una alta producción de biomasa en no tiempo, estamos hablando de 90 a 110 días, podemos tener ya la cosecha del sorgo. Y una cosa importante que hemos observado es que la infraestructura existente en la agroindustria de la caña de azúcar y alcohol carburante, que son equipos de cosecha y fábrica, pueden ser utilizados en sorgo dulce y en algunas regiones geográficas puede ser utilizado como un complemento a la caña de azúcar para ampliar el periodo de producción de biomasa. Características del sorgo dulce: es una planta, como les digo, de floración entre 60 a 85 días, días a madurez de 90 a 110 días. La planta puede alcanzar alturas de 2.8 a 3.4 metros. Producciones de tallo como tal que van a proceso de fábrica se reportan entre 35 a 50 toneladas por hectárea. Rendimientos de grano pueden estar entre 2.5 a 4 toneladas. Los brix en el jugo, estamos hablando de 14 a 19, con azúcares totales reductores. Estos son los azúcares que realmente nos interesan porque son los que van a ir en el proceso de la fermentación para producir etanol. Estamos hablando entre un 13 a un 16%. En la caña hablamos del 14 al 18% de ATRs, o sea que tampoco es que estemos o que se pueda alejar mucho de la caña de azúcar. Produce sacarosa entre 9.6 a 13.6%. Y a diferencia de la caña, pues el sorgo dulce tiene valores un poco más altos de los reductores, 1.3 a 2.1%. Por eso se dice que con sorgo dulce no es fácil producir azúcar de mesa, por este contenido de reductores que lo hace ineficiente en el proceso. Sin embargo, para la producción de etanol, como les decía, nos interesan los ATRs y hablamos de rendimientos que pueden ir desde los 2.500 a 4.000 litros por hectárea por cosecha. Si hablamos que la cosecha son 3 meses o 4 meses, podemos estar hablando de 2 cosechas o 3 cosechas al año y vemos que los valores de estos se van a incrementar fuertemente. Experiencias de producción de sorgo dulce en el mundo. Tenemos producciones reportadas que van desde 42 toneladas de tallos hasta 83 toneladas de tallo por hectárea por ciclo de cultivo. Eso nos implica el potencial que tienen los sorgos dulces en la producción de biomasa. Y otro aspecto importante que se ha estado estudiando es la capacidad que tiene el sorgo de rebrote. Se siembra con semilla y se han encontrado algunos materiales que tienen la capacidad de producir la misma cantidad de tallos y con los mismos azúcares que con la primera semilla. Eso implicaría que nosotros en el año podemos sembrar una vez con semilla y hacer un ciclo con el rebrote del sorgo dulce. ¿Cómo se procesaría el sorgo? Estamos hablando que igual que la caña, se cosechan los tallos de sorgo dulce, se pasa un proceso de molienda, se le pasa agua caliente para sacar los azúcares, viene un proceso de dilución, y tenemos los jugos acá, se pasan a tanques de distribución, la levadura, fermentación, generamos el etanol deshidratado y por este lado estamos generando vinazas que pueden ser utilizadas para la producción de biogás o se pueden devolver de nuevo al campo como fuente de potasio. Si ustedes miran, este proceso es muy similar al de la caña de azúcar, aquí no hay muchos cambios para ese proceso. E igualmente después del proceso de molienda nos genera un bagazo, el cual se puede utilizar en la caldera para cogenerar la energía del sistema. Otra cosa interesante es que el grano del sorgo se puede también hidrolizar y sacar los azúcares que también se pueden fermentar. Si se logra hacer este proceso, se pueden aumentar
las producciones de etanol por hectárea. Experiencias ya, como les digo, la India ya está trabajando en producción de etanol a partir de sorgos dulces. Esto es en Hyderabad. También experiencias en la China. Y aquí cerquita tenemos en Luisiana, en la Casin, que también están trabajando en la producción de etanol ya a nivel mucho más industria más grande en esta planta que se encuentra ahí en Luisiana. O sea que no es nuevo el proceso, ya hay gente que lo está haciendo. Pero el tema crítico, como todo, es la biomasa, tener germoplasma adaptado a nuestras condiciones que nos permita a nosotros utilizarlo para estos propósitos. El objetivo entonces del proyecto que tenemos nosotros con el Ministerio de Agricultura es entregar al sector agroindustrial del país híbridos de sorgo dulce que sirvan como una alternativa para la producción de alcohol carburante y la cogeneración de energía. Estos dos aspectos son bastante importantes. Realmente el plus del sorgo o la producción de etanol está en que nosotros podamos tener otros plus para poder hacer el sistema mucho más rentable. Si nosotros producimos alcohol carburante con los azúcares y cogeneramos energía con el bagazo, tenemos ya dos fuentes de entrada en el proceso que nos van a permitir a nosotros hacer el sistema mucho más rentable. Estamos trabajando en el país, en la zona del Caribe seco, Caribe húmedo, los valles interandinos y en la Orinoquía colombiana. ¿Cuál es nuestra meta de mejoramiento? La selección de híbridos de sorgo dulce que produzcan un forraje por encima de 80 toneladas por hectárea, con BRIS de 15, mayores de 15, ATR superiores al 11% y contenido de fibra superiores al 13%, que nos permitan mejorar la cogeneración de energía y que sean materiales de ciclo corto, de 90 a 110 días. ¿Con qué partimos nosotros?